Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Buenas, familia de Casa Cristiana Piedras Vivas, les saluda Elena Pizarro. Hoy vamos a compartirles Primera de Reyes, capítulo 17, el cual consta de 24 versículos y está dividido en dos partes. Del versículo 1 al 7, cuando Elías predice la sequía, y del versículo 8 al 24, cuando Elías va a la viuda de Sarepta. Esta historia nos narra el inicio del ministerio del profeta Elías, cuyo nombre significa mi Dios es Yahvé o Señor es mi Dios, el Señor es mi Dios. Nos dice que Elías combatió la idolatría de Baal en Israel, vivió una vida de fe. La misión de Elías fue demostrar que solo Dios era el verdadero y poderoso frente al culto pagano de Baal, un Dios considerado como Dios del cielo y del clima. Este culto era impulsado por el rey Acab y precisamente fue esos momentos cruciales en la historia de Israel, porque casi toda esa tierra estaba plagada de sacerdotes de Baal. Y Dios envió a Elías ante el rey Acab para anunciarle a este una sequía como castigo divino. Leemos en el versículo 1, nos dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto nos enseña que para Elías el Señor vivía, que era un Dios vivo y que la fuente de su fortaleza precisamente era Dios. Del versículo 2 al 7 nos dice que vino la palabra de Jehová y le dice que se aparte de aquí, que se vaya al oriente, que se esconde en el arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán, que bebiera del arroyo, que Dios mandaría a los cuervos para que le den allí de comer. Y así Elías hizo eso conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice, le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y vivía del arroyo. Pasados algunos días, dice, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Efectivamente, esa sequía anunciada por Elías representaba una gran amenaza para el reino del norte de Israel y el reinado de Acab. Por lo tanto, su vida corría peligro, ante lo cual Dios ordena para que Elías se esconda en ese arroyo llamado Kerit para su propia seguridad. Y Elías pues hizo caso conforme a la palabra de Dios y se quedó junto a ese arroyo, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos, mostrando así que Dios cuida de sus siervos en toda adversidad. Esa estancia en el arroyo Kerit también sirvió para que Elías aprendiera a depender del Señor. Esto nos muestra pues que en nuestras épocas de sequía
debemos mantener nuestra confianza en Dios, pues Él es el que nos guía paso a paso, así como lo guió Elías, que lo guió por fe, y Elías lo siguió con fe. Del versículo 8 al 24 nos dice que Dios llama a Elías y le dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y ahí habita ahí. Mira, he ordenado a una viuda de allí que te provea. Dios guía a Elías desde el arroyo seco hasta esa ciudad gentil para proveerle a través de una viuda. Entonces dice Elías, llegó a la puerta de la ciudad, encontró a una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Era una mujer pobre, bastante pobre, dice. Y yendo hacia ella, dice, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un vaso, un poco de agua en un vaso para que beba. Luego la volvió a llamar y le dijo: te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Ante lo cual ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces dice Elías, le dijo: no tengas miedo, ve, haz como has dicho, pero a mí primero hazme de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y me la traes, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, dice, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces la viuda fue e hizo tal como le dijo Elías. Comió él, ella y su hijo. Y dice que muchos días la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos aquí cómo es puesta a prueba la fe de la viuda. De una manera extraordinaria, el tener que tomar y dar a un extraño del que no sabía nada, como era Elías, darle la pequeña parte que ella necesitaba para evitar que su hijo pereciera. Esto nos enseña que a veces el Señor nos va a permitir pruebas en nuestra vida para medir precisamente nuestra fe, para ver si confiamos en sus promesas. La viuda dice, respetaba a Dios y reconocía que el Dios de Israel era el Dios de Elías, mas no el suyo propio. Y Dios pues quería que la viuda dejara de lado el miedo y lo reemplazara con confianza en Él. Dios escoge a esta mujer para algo más que un milagro. También la escoge para el servicio, para proveer a Elías del medio del alimento para poder subsistir en esa época de sequía. Dios prometió que proveería alimento inagotable para la viuda, su hijo, para Elías. Le pidió a la viuda que confiara en esa promesa de Dios y Dios cumplió esa promesa. Dios usó a la viuda como instrumento de provisión y como resultado sus necesidades fueron satisfechas. Pero dice que después de unos días felices se vio ensombrecido por la enfermedad y muerte de su hijo. Así cayó enfermo el hijo de la viuda, murió y se quejó con Elías. Le dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y Elías le dijo: dame aquí a tu hijo. Lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento, lo puso en la cama, sobre la cama, y clamando a Jehová le dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y dice: se tendió sobre el niño 3 veces, clamó Jehová,
le rogó que haga volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías, el alma del niño volvió a él, revivió. Tomó Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Fue entonces, dice, que la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Elías pues oró con gran fervor y profunda comunión con Dios. Le presentó a Dios esta tragedia y Dios escuchó a Elías y proveyó para él ese milagro de resucitar al hijo de la viuda. Proveyó para él, a través de la viuda, ese suministro milagroso de alimento. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que nuestra confianza en la provisión divina siempre debe estar, aún en momentos de crisis extrema, debe estar en el Señor. La obediencia nos enseña la obediencia a pesar de la escasez, así como esta viuda de Sarepta nos enseña que obedecer a Dios es importante y dar de lo poco que tenemos abre la puerta a milagros continuos. Nos enseña que la fe y la palabra de Dios se demuestran al actuar conforme a sus promesas. Nos enseña que Dios es Señor de la vida y la muerte. Dios tiene ese poder absoluto, incluso sobre la muerte. Nos enseña que tenemos que vivir en la presencia de Dios, ser obedientes y congruentes con su palabra, confiar en Él, que es el único que va a fortalecer nuestra fe en medio de las pruebas. Amén. Bendiciones, familia. Sálvanos, dice una vez más.